Bienvenidos una vez más a la miscelánea Blender. Blender en español y bien explicado. Con ustedes, como siempre, Johnny Edison Herreño. Y en la entrega del día de hoy vamos a hablar del sistema de capas de Blender. Vamos a ver qué son las capas, el cual es un concepto bastante útil y utilizado en diversos paquetes de software. Vamos a ver cómo asignar una capa al objeto o cómo asignar el objeto a la capa, depende de cómo ustedes quieran verlo. Vamos a conocer cómo es el funcionamiento general del sistema de capas de Blender. Conoceremos también las pistas visuales que nos permiten trabajar más cómodamente y más fácilmente. Y de la misma forma entonces vamos al final a conocer los atajos de teclado, de manera que se pueda uno trabajar muy rápido, que es justamente una de las ventajas de Blender, y es que el manejo de teclado es una gran herramienta para acelerar el trabajo. Pasemos entonces directamente, como siempre, a Blender. En este caso tengo una escena también que he preparado previamente y vamos entonces a empezar a examinar. En primer lugar vemos el número 1 en la escena 3D, en la vista 3D. También hay otro objeto que es el número 2 y también hay otro objeto que es el número 3. Ok. ¿Qué ocurre? Cada uno de esos objetos está visualizando de forma separada al otro, ¿verdad? Eso es debido a que cada uno está asignado a una capa distinta y yo he estado cambiando entre capas. Muy bien, entonces, ¿cómo accedemos a las capas? Aquí justo debajo de la vista 3D encontramos esta doble fila de botones y cada uno de ellos representa una de las capas de Blender. Blender cuenta con una cantidad fija de capas, que son 20. El botón de la esquina superior izquierda, el que está oprimido en este caso, representa la capa 1. Si venimos horizontalmente hasta el último, de más a la derecha de la primera fila, es la capa 10. Luego en la segunda fila empezamos con la capa 11 y terminamos con la capa 20. Ok, en este caso vemos que el botón está oprimido para la capa 1, lo cual quiere decir que estamos visualizando la capa 1, en la cual está el número que tiene el 1, que representa el 1. Si vamos a la capa 2 haciendo clic con el botón izquierdo, entonces visualizamos el objeto que está asignado a la capa 2, en este caso simplemente el número 2. Es un objeto de texto que es el número 2. Y si vamos al 3, pues vemos el número 3. Perfecto. Si han notado, hay una diferencia interesante entre los botones que hemos estado usando, los que están justo debajo, y los demás del sistema de capas. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con los botones que están debajo. Ellos también tienen objetos. Capa 11 tiene un número que es el 11, la capa 12 también posee un número que es el 12, y la capa 13 también tiene otro número que es el 13. En tanto que las demás capas, por ejemplo capa 4, capa 5, no tienen ningún objeto asignado a la capa. De manera entonces que tenemos una pista visual bastante útil. Y es que este símbolo, por ejemplo el símbolo de la capa 1, el que está dentro del botón, indica que en esa capa hay al menos un objeto de la escena. ¿Cómo lo podemos comprobar si vamos a la capa? En el caso de la capa 2 vemos que el símbolo es distinto. Ok, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que además de que hay efectivamente un objeto en esa capa, al menos un objeto, el objeto es el objeto activo, como podemos verlo ahí. Para el tema de conocer lo que es un objeto activo y un objeto seleccionado, pueden revisar otro de los videotutoriales de la miscelánea Blender donde se explica con más detalle el tema. Okay, para seguir trabajando voy a deshabilitar esta mano para acá y listo, así trabajo más cómodamente. Ok, entonces tenemos la forma de saber visualmente a qué capas o en qué capas hay objetos, lo cual ayuda por supuesto bastante. Si tenemos un objeto y queremos moverlo a otra capa o asignarle una capa particular, o inclusive un objeto puede pertenecer a más de una capa, como veremos más adelante, entonces podemos hacerlo de la siguiente forma. Venimos al contexto de Object y al subcontexto de Object Buttons. Ya están seleccionados los dos, entonces voy a ampliar la vista de esta sección para que se facilite que ustedes noten lo que estoy haciendo. Hay un panel que se llama el panel Draw, en el cual el primer conjunto de elementos, los elementos son los botones que representan los layers. Entonces vemos también una doble fila de botones y son 20 botones. Estos botones representan las capas a las cuales está asignado el objeto. ¿Ok? Entonces hay una diferencia acá importante, y es que estas filas de botones lo que nos permiten es escoger qué visualizamos en la vista 3D de las capas existentes en la escena, en tanto que estos botones de acá lo que nos permiten es escoger a qué capas queremos asignar el objeto activo en este caso.
Muy bien, como vemos, efectivamente el objeto está asignado a la capa 2. Si quisiéramos asignar el objeto a más de una capa, podríamos decir, bueno, la capa 2 ya está seleccionada, ¿cierto? Y podemos moverlo a la capa 4. Por ejemplo, ahí haciendo clic en la capa 4 simplemente lo llevé a la capa 4 y el objeto ya no pertenece más a la capa 2 porque solamente está en la capa 4. Pero si queremos que pertenezca a más de una capa al mismo tiempo, entonces oprimimos la tecla Shift y hacemos clic. Y vemos que los dos botones que representan cada una de las capas está oprimido. De manera que el objeto está asignado a más de una capa en este momento, en este caso a las capas 2 y 4 específicamente. Muy bien, si venimos acá y seleccionamos la capa 4, podemos ver que efectivamente el objeto 2 o el número 2 queda visible. Muy bien. Antes de seguir entonces, les comento de qué forma se puede mejorar el manejo de capas. En general, uno puede trabajar con las 20 capas, se puede hacer cosas con relativa comodidad. Así que las 20 capas, para la mayoría de los casos, son suficientes, la verdad. Sin embargo, si ustedes quieren tener un manejo un poco más avanzado de la cosa, pueden buscar en foros, por ejemplo en blenderartists.org o en blender.org, encuentran scripts que permiten tener un manejo como de más alto nivel de la cosa, por ejemplo asignándole nombres a las capas y teniendo ciertas características adicionales. Así que eso ya les puede quedar como tarea para que lo revisen en su tiempo libre. Ok. Ahora vamos a examinar el asunto de los atajos de teclado. Empecemos revisando de qué forma podemos cambiar de capas en la escena o visualizar capas. Entonces, eso se hace con las teclas numéricas, con el teclado de números de el teclado alfanumérico, o mejor, las teclas de número que están justo debajo de las teclas de función, ¿verdad? Si oprimimos la tecla 1, entonces se selecciona la capa 1. Si oprimimos la tecla 2, se selecciona la capa 2. La 3, la capa 3 y así sucesivamente. La tecla 0 selecciona la capa 10, que es la de más a la derecha de la primera fila. Si queremos seleccionar la capa 11, entonces utilizamos la tecla 1, pero con el modificador Alt, la tecla Alt. Entonces oprimimos Alt 1 y vemos que se selecciona la capa 11, Alt 2, capa 12, Alt 3, la 13 y Alt 0, la capa 20. De esa forma se puede entonces cambiar entre capas. Si queremos seleccionar más de una capa, podemos hacerlo de la siguiente forma. Supongamos que estamos en la capa 1 y queremos seleccionar también la capa 3. Entonces oprimimos la tecla Shift y el 3 y ya entonces estamos visualizando dos capas. Y supongamos que queremos también visualizar la capa 12. Entonces oprimimos la tecla Shift y oprimimos Alt 2. Y de esa forma podemos visualizar múltiples capas. Bastante práctico, como pueden ver. Adicionalmente, vayamos a la capa 2 donde está el objeto activo. Adicionalmente les decía, entonces, si tenemos el objeto seleccionado y queremos evitar venir hasta el panel Draw y hacer la operación con estos botones de acá, podemos invocar entonces el comando de traslado de capa o de asignación de capa sobre el objeto activo. Lo seleccionamos con la tecla M, invocamos este pop-up que nos aparece y escogemos a qué capas queremos que el objeto pertenezca, por ejemplo a la capa 3 y la capa 13. Algo interesante es que de hecho en este pop-up también funcionan los atajos de teclado que expliqué hace un momento para ocultar o mostrar capas de la escena. Entonces uno rápidamente puede decirle capa 1 y capa 3 desde el teclado, por ejemplo. Y va a ser muy práctico. Hacemos clic en OK y listo. Podemos mover el objeto a otra capa, asignarle otras capas. Ok, entonces eso ha sido todo. Como pueden ver es bastante sencillo, bastante práctico y manejando teclado por supuesto es supremamente rápido. Así que aprovechen esa característica especial de Blender que lo hace un software bastante veloz cuando se tiene una mano en el teclado y la otra en el ratón. Ok, entonces eso ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima entrega de la miscelánea Blender.